Corintios capítulo 1. El miércoles recién pasado empezaron a estudiar esta carta. Vamos a seguir estudiándola los días sábados y los miércoles vamos a terminar Efesios, que no se ha terminado todavía. Entonces vamos a continuar en el versículo 10. Pablo, habiendo saludado a la iglesia y habiendo dado gracias a Dios por los creyentes en Corinto, procede a tratar los problemas de la iglesia. Uno de los detalles de esta carta es que Pablo da respuesta a muchas de las preguntas que los corintios hicieron en su tiempo, en su momento por escrito a Pablo. Entonces Pablo, cuando va a Corinto, trata la manera de contestar. De hecho, estuvo mucho tiempo Pablo enseñándoles el Evangelio, pero posteriormente ellos hacen preguntas a Pablo acerca de algunas cosas que son doctrinales. Y uno de los primeros problemas que Pablo va a tratar en cuanto a los hermanos de Corinto era el problema de las divisiones en la congregación. Y vamos a leer el versículo 10 del capítulo 1 de 1 Corintios. Este es un asunto muy importante porque Pablo en el versículo 9 trata el tema de la unidad de la iglesia. Fíjense lo que dice el 9. Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Uno de los propósitos de Pablo escribir es enseñar a los corintios que deben de tener comunión. Y la comunión tiene que ver con la unidad de la iglesia. Entonces Pablo va a tratar el asunto en el versículo 10 de los problemas de divisiones en la congregación. Entonces leamos el versículo 10, dice: les suplico, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viven en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Uno de los problemas de la iglesia de hoy es poner la mirada en otras cosas en vez de Cristo Jesús. Y cuando hablamos de esto, de las divisiones, necesitamos ver dónde está enfocada la gente. Y quizás esa es una pregunta importante personalmente que necesitamos hacernos. ¿En dónde estoy enfocado o en quién estoy enfocado? Los corintios tenían un tremendo problema y Pablo les exhorta a que busquen la unidad en vez de buscar las divisiones. Y en el versículo dice: les suplico. Pablo hace una súplica a los creyentes en Corinto a fin de que busquen la unidad en la iglesia y que no haya divisiones en ella. Y por eso recuerden que en el estudio anterior empezaron hablando acerca de que Pablo está hablando a creyentes. Y precisamente en este versículo 10 del capítulo 1 de Corintios dice: les suplico, hermanos. Él está hablando con la iglesia. Entonces Pablo quiere ordenar algunas cosas que están desordenadas en la iglesia. Y por eso Pablo va a tratar algunos asuntos. Lo primero que Pablo le suplica, fíjense que en el versículo dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Pablo ha tratado un asunto de autoridad. Cuando vimos en el versículo 1, Pablo dice: llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo. ¿Los apóstoles tenían autoridad en la iglesia? Claro que sí, tenían autoridad, y por lo tanto la autoridad que Pablo tenía era en el nombre del Señor Jesucristo. Que es Jesucristo la autoridad fundamental de la vida de los creyentes. Por eso Pablo les dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes. Las causas de las divisiones las vamos a ver en el versículo 12, pero Pablo les pide de favor, les suplica. Bien que la palabra suplicar es una palabra que tiene que ver con insistencia. No es solo una vez que Pablo habla, sino que dice, les suplico. Es como cuando un hijo a su padre busca y le está pidiendo, papi, dame $5, necesito $5, quiero $5 y hasta que lo saca. Entonces Pablo está tratando el tema de las divisiones en la iglesia porque es un problema serio. Y vamos a ver en el versículo, él les dice que vivan en armonía. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, el cuerpo tiene varios miembros. Y si un miembro está desencajado de su cuerpo, entonces duele. Y Pablo dice aquí, no es posible que la iglesia esté dividiéndose. Y por eso es que Pablo trata este asunto. Estamos tratando Primera de Corintios debido a que fue que hubo una confusión el miércoles, por eso la carta que vamos a estudiar el sábado es la primera carta de Corintios. Por eso estamos estudiando. Porque Efesios no lo hemos terminado todavía. Entonces vamos a seguir con el estudio que empezó el hermano Jorge para que tengamos una secuencia del estudio. Los sábados vamos a estar estudiando Primera de Corintios. Los miércoles todavía no hemos terminado Efesios. Entonces vamos a continuar en capítulo 6, versículo 12 en adelante, el próximo miércoles en Efesios. Entonces Pablo está estudiando, está tratando la manera de que los creyentes en Corintios entren en una comunión verdadera. Y este problema de divisiones, ustedes pueden decir, bueno, pero la iglesia realmente está dividida. Y voy a ser un poco directo en cuanto a esto. La iglesia siempre ha permanecido dividida. Siempre. Y no necesariamente por pleitos. Hay iglesias, por ejemplo, ustedes ven allá afuera, que se dividen por dinero. Hay otras iglesias por otros intereses. Pero la iglesia realmente ha estado dividida en muchas cosas. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando una iglesia, por ejemplo, cree que la salvación no es solamente por fe, en el cuerpo doctrinal está dividido. ¿Por qué? Porque está tratando de buscar un método humano para poder salvarse. Esto es en cuanto al cuerpo doctrinal. Algunos, por ejemplo, tienen problemas con las lenguas, otros con los profetas, otros con los rituales de la iglesia, otros con las costumbres y tradiciones, otros con, por ejemplo, con la práctica del culto, otros con el velo, otros, es decir, y Pablo va a tratar todas estas cosas en cuanto a esto para poder en orden las cosas en cuanto al culto, la adoración y sobre todo el enfoque en quién debe de estar puesto. Fíjense que estábamos hablando hoy en el Instituto Bíblico en San Miguel con unos hermanos, con un pastor, y me decía, fíjense hermano, me dice que un creyente o la iglesia misma, cuando aparta la Biblia de la práctica cristiana, entonces la iglesia se divide. Y eso es verdad. Es verdad. ¿Cuál es la regla de fe o la norma de fe y práctica de un creyente? Es la palabra de Dios. Si un creyente se separa de lo que la Biblia dice, entonces es un creyente dividido. Es un creyente que está aparte de él. Y por eso decía yo, la iglesia siempre ha permanecido dividida en muchas cosas. Un hermano me decía hoy, ¿saben ustedes que en Guatemala hay una ciudad?
yo no la conozco, la he visto por internet, pero hay una pequeña ciudad, algunos le llaman el pequeño Vaticano. Hay un predicador famoso llamado Cash Luna que ha hecho un templo ahí, que es una ciudad completa. ¿Y saben las butacas, de qué butacas son? Le ha puesto los mismos asientos que tienen los aviones de primera clase en ese edificio. ¿Y sabe por qué mucha gente asiste a esos lugares? Mucha gente asiste por esa popularidad que tiene ese hombre. ¿Y por qué? Usted puede decir, bueno, ¿y por qué está hablando de esto? Porque precisamente la división de los corintios eran los seres humanos. Cuando el hombre se vuelve un poco con una doctrina de personalidades, deja de ver a Cristo, sino que ve las personalidades, entonces la iglesia se divide también. ¿No era ese el problema que tenía Corinto aquí? Pablo dice, miren el versículo, vamos a leer el versículo 10 al final, dice, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Hermano, ¿cuál es el pensar de los creyentes? ¿En qué debe de estar pensando un creyente? En Cristo, solamente en Cristo, nada más. Porque si un creyente se desenfoca a mirar hacia otros lados, hacia seres humanos, hacia rituales, hacia obra o hacia otra cosa, la iglesia se divide. Y Pablo está tratando este punto no de esas iglesias que se pelean y se hacen otras iglesias, no. Él está hablando de la división interna en la vida espiritual de los creyentes. Y este es un problema serio. La iglesia puede estar aquí, por ejemplo, yo siempre he dicho eso por lo que la Biblia dice. Los creyentes podemos estar aquí, pero si un creyente está pensando doctrinalmente diferente a lo que la Biblia dice, entonces se divide. Voy a hacer alguna pregunta. ¿Cómo es la salvación? Por gracia, es por fe en Cristo solamente. ¿Cómo es la santificación? ¿Por guardar la ley? ¿Por hacer algunos ritos? ¿Por hacer obras? ¿O por la fe en Cristo solamente? También por la fe en Cristo. Pero hay por ejemplo, pensamientos de que es verdad, Cristo me salva, pero yo necesito luchar. Este es un pensamiento errado. En cuanto a la santificación, hermanos, necesitamos luchar nosotros. No, necesitamos seguir confiando en Cristo. Y Él obra por medio del Espíritu Santo en un creyente para hacerlo madurar, hacerlo crecer y que pueda ir. Bueno, hemos hablado de la purificación. ¿Quién purifica a un creyente? La misma palabra del Señor. Es la misma palabra y el Espíritu Santo actuando en un creyente para sacar todas aquellas cosas que no convienen en la vida cristiana. Ahora, pero ¿cuál es el pensamiento de la iglesia de hoy? Yo estoy hablando de la iglesia universal de Cristo. Es mucho pensamiento. Es la fe más obra, es la fe más esfuerzo humano, es la fe más sacrificio, es la fe más algo más. Y no es así, la Biblia no enseña eso. Entonces, Pablo nos da tremendo modelo acerca de cómo resolver este problema de la falta de unidad en la iglesia. Y por eso Pablo dice, deben de ser de un mismo pensar, pero también de un mismo propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermanos, de que nos reunamos como creyentes, como iglesia? Nosotros tenemos que tener definido cuál es mi propósito de reunirme como iglesia. ¿Verdad que cuando la gente va a la iglesia lleva muchos propósitos? Algunos buscan un milagro. Algunos se reúnen por buscar un milagro. Otros se reúnen por prosperidad, ¿no es cierto? Otros se reúnen por costumbre. Otros se reúnen, por eso es que no vemos llenos los días miércoles, viernes y sábado, no se ve lleno el templo, pero sí el domingo. ¿Por qué? Porque es costumbre de algunos dejar solo el domingo para eso. Es pura costumbre.
Entonces, ¿cuál debe de ser el propósito de reunirnos? Y aquí es donde debemos Pablo va a tratar este asunto aquí. Primero, hermano, el propósito primordial de reunirnos es darle la adoración a Dios. Es glorificar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Número 2, segundo propósito, cultivarnos. ¿Qué quiere decir esto? Aprender acerca de la palabra del Señor y ella misma nos hará madurar. Y tercero, tener comunión los unos a los otros. De esto está hablando Pablo, la unidad. Si por ejemplo un creyente estando en la iglesia tiene enemigos, ¿usted cree que hay unidad en el cuerpo? No hay. No hay. Y Pablo va a tratar estos asuntos aquí. ¿Por qué? Porque Pablo, primero, fíjense, Pablo va a tratar el asunto de las divisiones porque es un problema serio en la vida de la iglesia. Una iglesia dividida de pensamiento y de propósito, entonces no tiene seriedad dentro del culto hacia Dios. Es muy importante entonces ver el propósito por el cual escribe esto Pablo. Versículo 11, miren lo que dice. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. La palabra rivalidad es importante aquí. Hermanos, la iglesia debe de tener rivalidades. ¿Deben de haber rivalidades entre un creyente y otro? No debe de existir. Este es uno de los asuntos que Pablo va a tratar duramente aquí. ¿Por qué? Ahora usted puede preguntarse, ¿y en qué áreas pueden haber rivalidades en el desempeño del quehacer como creyentes? En muchas áreas. En muchas áreas. Por ejemplo, en el servicio. ¿Pueden haber rivalidades en el servicio? Sí, pueden haber. Y Pablo va a tratar el asunto aquí. ¿Puede haber rivalidades por personalidades dentro de la iglesia? También. ¿Pueden haber rivalidades por cuestiones económicas en la iglesia? También. Hay iglesias que, por ejemplo, hasta por el color que van a pintar la iglesia pelean. Rivalidades. Cosas vanas que no tienen nada que ver. Entonces Pablo dice aquí, había una familia de Cloé que le había informado a Pablo acerca de las rivalidades entre los creyentes. Y las rivalidades, hermanos, en otras palabras, había pleito entre los creyentes. Y fíjense lo serio de esto, es llevar a cabo un pleito por cosas que no convienen en el Señor. Y por eso Pablo, en el versículo 10, habla de la unidad. Los creyentes debemos de estar unidos en vez de desunirnos. Debemos de estar fortalecidos en el Señor. Y eso, por eso en el versículo 9 habló de eso. Que tengamos comunión los unos a los otros en Jesucristo. De hecho, en la posición que tenemos debemos de entender esto. Que nuestra posición jamás va a ser afectada por cualquier problema que los creyentes tengamos. Pero sí es afectada nuestra comunión. Y eso es lo que Pablo está tratando aquí. Ahora, por eso el versículo dice, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Y esas rivalidades, hermanos, se logran ver. Se logran ver. Ya hemos hablado en Gálatas, por ejemplo, y en Efesios, que las obras de la carne se logran ver porque salen a flor de piel. Entonces, versículo 12, y aquí vamos a tratar las causas de las divisiones. Miren lo que dice Pablo. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolo, otros, yo a Cefa, y otros a Cristo. Cuando usted, hermano, piensa, es que, y esto, por eso mencioné lo de algunos opulentos predicadores. No es cierto, hermano, de que hay gente que sigue a personalidades en vez de seguir a Cristo. Hay muchos hoy en día que son engañados por seguir a personas en vez de seguir al Señor.
Y ese es uno de los problemas serios. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Había una enfermedad que se llama grupitis. La grupitis es una enfermedad que determina, pues esto es como que, por ejemplo, ustedes dijeran aquí, a mí la predicación del hermano Ed me encanta, pero la del hermano Jorge no, porque es aburrido. Yo quiero preguntarle, hermano, cuando ustedes oyen un mensaje, ¿en dónde se enfocan? ¿En el que está parado o en lo que la palabra del Señor dice? Ahora, es un problema serio cuando un creyente está pensando en la personalidad. De hecho, hermano, nosotros insistimos que los que nos paramos aquí solo somos siervos del Señor. Y hablamos en nombre del Señor la palabra del Señor. Y aquí es un problema serio. Mire, Pablo era el fundador de la iglesia en Corinto, que quedó 1 año y medio en la ciudad. Fundó la iglesia en medio de un tremendo conflicto espiritual. Y eso ya lo estudiamos en Hechos capítulo 18. Por su valentía y trabajo evangelístico y pastoral, se ganó un buen grupo de admiradores en la congregación. Yo quiero decir, hermano, nosotros no estamos para ganar grupos de admiración dentro de la iglesia. No queremos que nos vean a nosotros. No estamos interesados en eso. Para eso están aquellos opulentos millonarios que se paran a decir mentiras y que la gente los siga. Y venden un mensaje alentador. Hoy en día, si ustedes oyen la radio, la televisión y sobre todo TDN, les van a vender el mensaje del reino. Pero un mensaje de prosperidad grande. Y la gente sigue a estos hombres. Y la iglesia se divide por eso. Un día le oí a una mujer en el bus que decía: yo ya no quiero ir a esa iglesia del Diótrefo, le dijo una a la otra. Era una maestra. Fíjate, le digo, que ahí en el tabernáculo de oración en San Miguel hay poder, ahí sí se mueve el Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿en quién estaba enfocada esta mujer? Hermano, la iglesia es usted y yo, somos nosotros. Cada uno, si ha confiado en Cristo, tiene el Espíritu Santo y el poder está ahí, en él. Y por eso es que Apolo, el predicador elocuente, fíjense que llegó a Corintios luego que Pablo haya dejado la ciudad. Ganó una serie de admiradores que les dieron la espalda a Pablo, considerándolo un predicador mediocre. Y si no me creen, vayan a 2 Corintios capítulo 10. Miren lo que hizo Apolo con la iglesia de Corinto. Esto es peligroso cuando la gente empieza a ver a los hombres en vez de ver al Señor. 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. ¿Qué decían los corintios de Pablo? Él cuando no está con nosotros es bueno para escribir. Escribe cosas bonitas y fuertes, pero cuando está aquí no sirve para nada. Eso es lo que estaban diciendo los corintios en la segunda carta. Miren lo que dice. Pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, hermano. ¿Necesitamos nosotros los predicadores impresionar a la gente? No, lo que queremos es que la palabra del Señor haga efecto en la vida de los creyentes. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Fíjense lo que decía ellos. Dice, y como orador es un fracaso. Hasta ellos estaban diciendo, ni para orar sirve, ni para predicar sirve Pablo. Y probablemente eso seamos nosotros en esta iglesia. Probablemente no seamos buenos oradores, pero una cosa sí sabemos, que el estudiar versículo por versículo, palabra por palabra, nos deleita a nosotros en hacer saber a la gente los propósitos que Dios tiene con cada uno. Entonces, este Apolo
había desbarrancado la predicación de Pablo con su elocuencia y su predicación. Algunos pueden ser muy buenos para predicar, hasta gritan, bailan y hacen lo que den. Bueno, me contaba un pastor ahí en el instituto que en Estados Unidos él tenía un amigo de muchos años, pastor, hoy tiene una mega iglesia. Y dice que para impresionar a la gente y tenerla ocupada, hasta los pasos de Michael Jackson hacen en la predicación. Yo podría verle aquí como gallo, como pato, como perro, como lo que sea, pero eso realmente edifica, hermano. Eso no edifica. No edifica, no sirve para nada. Y Pedro, que era el otro líder de la iglesia en Jerusalén, no sabemos cuándo visitó esta iglesia en Corinto, pero en 1 Corintios 9:5 parece indicar que sí lo hizo. Él sería admirado por haber estado con Cristo. Y esto es importante, porque algunos pudieron haber dicho, bueno, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo, yo sigo a Cefa, y otros, quizás viéndolo desde el punto de vista contextual, aquellos que dijeron a Cristo probablemente no eran muy sinceros, porque evidentemente los corintios, hermanos, eran espirituales o eran carnales. Y uno que está siguiendo a Cristo, ¿se hace espiritual o carnal? Espiritual. Y por lo tanto, estos que dijeron, no, nosotros somos de Cristo, y era verdad, ellos eran de Cristo, pero no seguían a Cristo. Era un problema serio. Entonces, en el versículo 12 encontramos las causas de la división. El estar enfocado en los seres humanos es un problema, hermano. El enfoque de un creyente debe de ser nuestro Señor y Salvador, nadie más. A nadie más debemos de mirar. Y por eso cada uno de estos personajes tuvo un ministerio diferente, pero Pablo, hermano, va a exhortarle o va a suplicarle que se aparten de esas cosas, porque esto no conviene en el Señor. Veamos entonces las consecuencias de las divisiones. En el versículo 10 está una de las consecuencias, las divisiones. Fíjense en el versículo 11 y versículo 13. Versículo 13. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Miren las preguntas que le hace Pablo a los corintios. Primero les dice, ¿está dividido Cristo? ¿Por qué estaba Pablo preocupado? Bueno, varias razones. Quiero mencionar 3 razones por las que Pablo estaba preocupado. Estas divisiones estaban formando cismas en la iglesia. Fíjense, la palabra cisma es dividir. Y en el griego, esta palabra es precisamente cisma. Significa rajadura. Es como que, hermano, como lo que hacen en algunas iglesias. En algunas iglesias hacen rajadura. Los hombres a este lado y las mujeres al otro lado. Esas son cismas. Cismas también, que lo vemos como rotura en Mateo capítulo 9, versículo 16. Pero ¿qué es una rotura? Una rotura es algo que divide. Por ejemplo, imagínate que hubiera un terremoto y esa pared se rajara. Eso sería un cisma, o sea, una división, una rotura. Esto era un mal testimonio ante la sociedad. Una rajadura, hermano, ¿le duele a Cristo que la iglesia esté con cismas o con rajaduras? Claro que sí. Y por eso es que Pablo dice aquí, ¿está dividido Cristo? ¿Realmente Cristo está dividido, hermano? ¿O tiene unidad? Es más, Cristo siempre ha dicho en el capítulo 10 de Juan, dice, yo y el Padre, uno somos. Hay unidad. Y cuando Jesús se iba a ir, en el capítulo 17, Él pide, ora por los creyentes, ¿para qué? Para que tengan unidad. Para que tengan unidad.
Estas divisiones producían contiendas. Miren en el versículo 11. ¿Acaso Pablo fue, en el versículo 11, déjenme leer? Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Es decir, contienda entre los hermanos. El término en el griego es eris. Apunta a una pugna fuerte. Es decir, no es solo una discusión, sino una pugna que separa la comunión con los creyentes. Y Pablo aquí dice que eso no debe de darse entre los creyentes. Ahora, una pugna fuerte con heridas serias. Imagínense, hermano, si esta iglesia pasara a pelear y pelear y pelear por tonterías, esto sería peligroso para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque estos pleitos no saldrían, no se quedan, generalmente no se quedan solo a nivel de la iglesia, sino que salen y la gente se da cuenta de estas divisiones. Precisamente eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 11, contiendas. Ahora, hermanos, las pugnas o las heridas de los creyentes causan sufrimiento en los miembros. Claro que sí. Por eso Pablo trata la manera de que haya unidad entre los creyentes. Y otra de las divisiones, de las consecuencias de las divisiones, estaba rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Miren en el 13a, ¿está dividido Cristo? No, la respuesta es no. Y si Cristo no está dividido y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿por qué la iglesia debe de estar dividida? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Hermano, a veces cuando nosotros hablamos de Pablo es más, se baja al nivel más bajo. En Filipenses él hace una declaratoria de quién verdaderamente es él secularmente. Pero en Cristo él se coloca bien ubicado, se coloca en el lugar adecuado. Ahora la pregunta es, ¿cuánto nos cuesta a nosotros ubicarnos en la posición de Cristo? ¿Cuánto? ¿Acaso, hermano, hay diferencia entre ustedes y cualquier otro creyente? Es la misma posición y por eso Pablo le recuerda. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Acaso, hermano, Cash Luna ha sido crucificado por ustedes? ¿Acaso Maldonado ha sido crucificado? Les digo esto porque una vez me visitó una mujer y eran dos mujeres, dos amigas mías, pero una de ellas era amiga mía y la otra amiga de ella. Y entonces una de ellas es creyente y el hermano Jorge la conoce, trabaja en administración de renta. Y entonces llegaron y me preguntó la hermana y me dijo, hermano, y el ministerio de Cash Luna es un ministerio bueno, ¿puedo verlo? Entonces la otra hermana que andaba con ella le dijo, claro que sí, ese ministerio es muy bueno, ¿no lo ves bendecido al hombre? Entonces le dije yo, no, tengan cuidado con la doctrina de Cash Luna. Y aquí podemos hasta meternos en problemas porque está hablando de este hombre, pero lo que quiero decir es que hay gente, esa mujer se enojó tanto conmigo que le dijo, vámonos de aquí, le digo, no quiero estar aquí. Porque ella admira a Cash Luna, lo idolatra a Cash Luna. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. ¿Acaso Pablo ha sido sacrificado por los pecados de los creyentes? Hermanos, si ustedes ven lo que Pablo escribe, casi el 80% de la escritura del Nuevo Testamento, jamás Pablo se gloría en él mismo. Y este es un ejemplo bueno para nosotros. Jamás. Muchos de nosotros a veces tomamos una actitud de arrogancia por tener la gracia de Dios, cuando en verdad deberíamos de ser humildes. Hoy los hermanos en el instituto estaban impactados por el capítulo, estamos estudiando
el capítulo 11 hasta el 19, la tribulación de Apocalipsis. Y unos hermanos, claro, como han sido mal enseñados, estaban impactados en el sentido de decir, hermano, tengo una gran paz ahora, porque sé que el Señor me lleva antes y que no voy a sufrir todas estas cosas. Antes estaba atribulado y estaba angustiado, y me decía un hermano ahora, yo me decía, cuando iba a leer este libro temblaba, pero no entendía nada de lo que leía. Y ahora dice, hoy tengo paz. Pero le digo yo, el enfoque de los creyentes debe de estar puesto siempre en el Señor. No debemos de olvidar que el Señor es el que pagó el precio por nuestros pecados. Entonces todas estas cosas, hermanos, que hemos hablado, dividen a la iglesia. Un pensamiento errado puesto en un hombre, en un predicador, divide a la iglesia. Una falsa doctrina divide a la iglesia. Ahora, ante un mundo hostil, los creyentes en Corinto no podían darse el lujo de andar divididos entre ellos, peleando y lastimándose. Por eso, la falta de unidad era un problema serio en la iglesia. Hermano, siempre que un creyente quiera pelear con otro, debe de pensar primero a quién le duele. ¿A quién le duele, hermano? Le duele al Señor. Si no, no hubiera escrito estas cosas Pablo. ¿Quién inspiró a Pablo para que escribiera estas cosas? El Espíritu Santo. Entonces los creyentes no deben de tener divisiones. Es más, Pablo está llamando aquí a que se enfoquen bien. En el versículo 13 dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Vean el asunto. Pablo quiere llevarlos a que piensen realmente en qué o en quién es el Señor. Ahora, versículo 14. Versículo 14. Miren el versículo 14. Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Pablo pone el ejemplo del bautismo aquí porque cualquiera se puede jactar de estas cosas también. Yo recuerdo que han dado testimonio de un pastor que pasó por esta iglesia, que les decía a los hermanitos, y uno de por qué he recordado, bueno, las cosas que afectan a la vida de un creyente siempre se recuerdan. Y dicen que decía un pastor allá cuando iban a bautizar en el río, sacaba a todos los niños y les decían, no se metan al agua porque los pecados de los hermanos van ahí, se van a contaminar con los pecados. Terrible. Y Pablo aquí pone en ejemplo el bautismo, porque de hecho Pablo mismo va a decir que él no fue puesto para bautizar, sino para predicar el evangelio. Ese era el enfoque de Pablo. Entonces, veamos el versículo 14, dice, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. Si no, hermanos, ¿qué creen que hubiera empezado de Pablo? Pablo no bautizó a ninguno, solo a 2 personas menciona él aquí. Y no bautizó a ninguno, y si lo hubiera hecho, quizás hubieran hasta levantado una estatua de Pablo. Pero Pablo no lo hizo precisamente para no afectar el ministerio. Versículo 15. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Esto, hermano, ¿no les suena a ustedes como un tanto de idolatría? Imagínense lo que piensan, por ejemplo, que María es más importante que Jesús. Nosotros no decimos que María tuvo un ministerio, una función importante dentro del plan de Dios, y la respetamos por eso. Pero eso no significa de que María es más importante que Jesús. Este es como que hiciéramos la pregunta, ¿acaso María fue crucificada por los pecados? ¿Acaso hoy que está en opulencia esto de la canonización del Santo Papa
Juan Pablo II, Juan Pablo 23, parece, no me acuerdo. Realmente, hermano, los hombres tienen prioridad dentro de la vida espiritual. Ellos están muertos, si fueron creyentes, bueno, y si no, lo siento mucho, pero están en edades ahora. Pero el punto que Pablo está tratando aquí es que los creyentes no deben de mirar hacia los hombres. No debemos de mirar hacia los hombres. Pablo está diciendo, miren hacia el Salvador. Y van a ver por qué digo esto. Miren lo que dice el 16. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Y esto coloca a Pablo en el sentido de decir, bueno, nadie puede decir que me sigue a mí porque yo hice esto o esto con ustedes. Versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Miren lo que dice Pablo aquí. Cristo no envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es más importante en la vida de una persona? ¿El bautismo o el Evangelio? ¿Qué es más importante? Ahora, hermano, si usted no fuera creyente, si usted no fuera salvo hoy y fuera con un mensaje y le dijeran dos mensajes, tienes que bautizarte, pero el Evangelio es el que te salva. ¿Cuál de los dos mensajes recibiría usted? El Evangelio. Es como que le diga, mira, este queso es mejor que este otro. ¿Cuál recibiría usted si le regalara uno? El mejor, por supuesto, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Pablo dice aquí que la prioridad de él no era bautizar a nadie. Entonces, en el versículo 17, el siervo de Dios debe preocuparse mucho por no fomentar el culto a la personalidad. Pablo está diciendo aquí, yo no me he estado enfocando en mí. Es más, miren lo que dice el versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana. Noten que Pablo dice, ustedes no necesitan palabras sabias para poder hablar del Evangelio. Pablo era sencillo. Pablo no necesitaba, recuerden el versículo de 2 Corintios 10, que leí. Algunos dirían, este Pablo en carta es pesado para hablar, pero cuando predica es un torpe. Pero aquí por eso él dice, yo no me he parado a predicar las buenas nuevas con sabiduría humana. ¿Quién entonces sustentaba la predicación de Pablo? Y aquí es importante, hermanos, ver, por eso he hablado un poco acerca del culto a la personalidad. Porque ni Pablo ni otros predicadores de la Escritura se enfocan en ellos mismos. Es más, hay muchos predicadores que buscan el aplauso en las predicaciones. Buscan el aplauso de la gente. Porque están enfocados en ellos mismos. Pablo dice, yo no estoy aquí por mí mismo. Miren, en el versículo está bien claro, él dice, y eso sin discursos de sabiduría humana. Entonces, ¿de dónde provenían los discursos de Pablo? De Dios. Los discursos que Pablo hablaba, aunque para la gente eran torpes o no eran muy elocuentes, los discursos provenían de Dios. Y el Espíritu Santo le daba a Pablo el poder para hablar. Entonces, y había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. ¿Hacia dónde debe de mirar entonces el creyente? Vean, hermanos, cuando un creyente empieza a mirar
hacia las personalidades o hacia otro rumbo, la cruz de Cristo pierde su eficacia, porque no es suficiente, porque no le sustenta. Entonces, su meta no es ganar un gran grupo de seguidores. Ojalá que los predicadores que tienen mega iglesias hoy no buscaran esto, sino predicar a Cristo crucificado. Ahora, debemos de evitar, hermanos, a toda costa cualquier actitud o comportamiento que podría fomentar la división en la iglesia, porque esto trae problemas serios en la vida testimonial hacia los demás. Y Pablo dice aquí, fíjense bien, dice Pablo: yo estas cosas no lo hice para que Cristo no fuera afectado, para que la muerte de Cristo sea efectiva en la vida de los creyentes. Si una persona se desenfoca de la cruz de Cristo, entonces, ¿qué significa la cruz de Cristo para ese creyente? Bueno, en Estados Unidos están predicando el Evangelio sin la cruz. ¿Ha perdido la eficacia la cruz de Cristo en ellos? Sí, en ellos sí. Pero la eficacia de la cruz jamás se va a perder para aquellos que realmente ven ese sacrificio como algo bueno. De hecho, no puede haber perdón de pecados a menos que una persona ponga su confianza en ese que murió en la cruz del Calvario. No puede haber. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si alguien no ve hacia la cruz, entonces no puede salvarse, porque necesita de ese pago, de ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Ahora, Pablo ha expresado su profunda preocupación por las divisiones en la iglesia. Ahora procede a tratar este problema pastoralmente. Lo que hace es ir a la raíz del problema. Fíjense, ¿cuál es el problema, hermano, cuando los creyentes empiezan a ver hacia otro lado? ¿Cuál es el problema? Y generalmente los creyentes ven a personalidades, pero a veces miramos hacia nosotros. ¿Saben cuál es el problema más serio? Es el orgullo. Y ese es uno de los problemas que Pablo va a tratar aquí. La humildad y sencillez debe de ser un asunto para la unidad de la iglesia. ¿Cuántos de los creyentes, cuando lo miran mal, responden con algo bueno a un creyente? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los creyentes, cuando los tratan mal, tratan con agrado a la otra persona? ¿No es eso lo que dice la Biblia, que de la manera que quiere que te traten, así debes de tratar a los demás? Ahora, este es un punto muy importante en cuanto a la unidad. Pero cuando los creyentes no somos humildes o no somos sencillos en colocarnos en nuestra posición correcta, entonces fallamos. Miren el versículo 18. Versículo 18. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Hermano, para los que se pierden, eso es locura. Es locura. La cruz de Cristo para algunos es locura. ¿Y cuándo usted puede ver que para ellos es una locura? Cuando usted les predica el Evangelio y le dice, no puede ser así. ¿Qué es para ellos la cruz de Cristo? Locura. Pero se pierde, hermano, se pierde. Pero para nosotros, ¿qué es la cruz de Cristo? Fíjense el versículo que dice. Miren lo que dice. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Qué es lo que te salva, hermano? Poder de Dios. La salvación proviene de Dios, no de nosotros. Entonces ven, el asunto es cuando la gente quiere salvarse por otras cosas y no ve hacia la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es importante para la salvación. Entonces, quiero terminar solo haciendo una pequeña reseña
de lo que vamos a ver, de lo que Pablo procura en diferentes maneras, fomentar en este espíritu de humildad entre los creyentes. Lo hace hablando de la cruz de Cristo. Miren en el versículo 17 al 25. El versículo 18, ¿cuál es el mensaje importante ahí? La cruz de Cristo. Versículo 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Wow. Fíjense lo que dice el versículo: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. La existencia de la iglesia en Corinto se basa en la predicación del Evangelio. Y cuando alguien no ve hacia la cruz de Cristo, sino que ve la sabiduría humana, Pablo dice aquí que Dios va a destruir esa sabiduría. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos sabios hay entre nosotros? ¿O cuántos sabios hay allá afuera? ¿Cuántos? ¿De dónde proviene la sabiduría? ¿Qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando usted predica el Evangelio y alguien le dice, no, no puede ser así, él está siendo sabio en su propia opinión. Pero por eso el Señor dice: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Yo no sé cuántas, voy a decir esto por mí, no sé cuánto de ustedes les pasó. Cuando el hermano Jorge y la hermana Elisa me predicaban el Evangelio a mí, pasó como 5 o 6 años después de que yo entendiera el Evangelio y que fuera salvo. Pero ellos son testigos de que yo les decía: ustedes están locos. ¿Cómo ustedes, estos pecadores, pueden salvarse? Yo les decía eso. Ahora, hermano, cuando yo entendí el Evangelio, ¿saben qué pasó en mí? Dije yo: no soy nada delante del Señor. Y no estaba usando sabiduría humana, diciendo de que ellos estaban equivocados, o diciendo también que Cristo estaba equivocado y que Dios mismo estaba equivocado. Un día le prediqué el Evangelio a un asesor pedagógico y unos directores en una escuela en Guataquiagua. ¿Y saben qué hicieron? Se burlaron de mí. Este está loco. Así dijeron: vos estás loco, me dijeron. ¿Cómo vas a creer que los hombres se van a salvar solo por creer en la cruz de Cristo? Solo por creer en el sacrificio. Pero ¿saben qué? Unos meses después, a uno de los directores que me dijo eso, le pasó una tragedia. Tuvo un accidente y perdió una hija. Y cuando eso pasó, fui y le prediqué el Evangelio otra vez. Y saben que creyó en eso. Dios destruye la sabiduría de los sabios y de los inteligentes. ¿No creen ustedes, hermanos, que también les han pasado a ustedes? ¿Por qué es que están aquí ahora? ¿Porque eran sabios antes de confiar en el Señor? No, Dios destruye la sabiduría para que podamos confiar en el Señor. Aquellos que tienen duro el corazón y que su inteligencia les impide ver que el Cristo que murió en la cruz es el que los salva, entonces están perdidos. Están perdidos. Ahora, versículo 20, Pablo hace una pregunta y dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Hermano, hoy podemos decir nosotros, bueno, al menos yo siempre que me acuerdo de la gracia de Dios, recuerdo las tonterías que hacía refutando el Evangelio, pero era natural. Es natural en una persona refutar el Evangelio en cierta medida, pero el Señor va a obrar en la vida de un creyente. Por eso
Es importante, hermanos, que prediquemos y prediquemos el Evangelio. Vez tras vez, cuando sea oportuno. ¿Saben quién va a obrar? ¿Quién es el que destruye la sabiduría de los sabios? Es Dios quien lo hace. Dios lo hace. ¿Y cómo lo destruye? Por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, el Evangelio tiene la capacidad de destruir la sabiduría. Y Pablo dice aquí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito, el que conoce todo? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Hermano, ayer me dio mucha satisfacción oír a un joven que vino al culto de oración y dijo, me costó mucho, tuve problemas, pero hoy tengo paz. Y lo digo como 4 veces, tengo paz. No es eso lo que Dios hace. Dios provee paz. Y esto es lo que hace precisamente. En su sabiduría podría estar, ¿será verdad esto? ¿Será que necesito creer en Cristo? ¿Será que esto es verdad? Y él mismo lo expresa, dice, estaba equivocado, pero hoy me doy cuenta que es verdad lo que la palabra del Señor dice. Esto es lo que Dios hace en la vida de los creyentes. Ahora voy a terminar con el versículo 21. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, ¿por qué muchos quieren salvarse por otras cosas? Pues? Él mismo dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana. La gente puede hablar de Dios muchos mensajes con filosofía humana y jamás van a entender lo que Dios dice. Pero la única manera de salvarse es por la locura de la predicación. Hermanos, el Evangelio a algunos les parece loco, tonto. De hecho, Pablo estaba hablando en este contexto así, porque muchos de los corintios aquí estaban perturbados por esto. A los gálatas les pasó, a los efesios les pasó, a los colosenses les pasó. Muchos problemas con la sabiduría humana. Pero, ¿saben? El versículo bien claro dice, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que hacen obras. ¿Verdad que no dice así? A los que perseveran hasta el fin, a los que se mantienen fieles, a los que se buscan la santidad. Él no dice eso. Si alguien no entiende este versículo, que la única manera que como Dios salva a las personas es por medio de creer en el Evangelio, entonces él tiene una sabiduría humana loca, podría decir. Porque el mismo versículo está diciendo, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿A los que creen qué? Que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Esto es lo único que salva. ¿Es suficiente la muerte de Cristo en la cruz, hermano? Es suficiente. Ya no hay nada más que hacer por el pecado. Es más, cuando Él estaba muriendo en la cruz, dijo, consumado es. He terminado todo. La cuenta ha sido pagada. Entonces, ¿por qué la gente trata de pagar una cuenta que ya fue saldada por Él? Pablo está diciendo aquí, la única manera de salvarse y que Dios salva a una persona es por creer en esa predicación del Evangelio. No hay otra manera. Ahora, los que buscan salvarse por otros medios no podrán jamás si no confían en Cristo solamente. Vamos a orar, hermanos. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan cuando hacen sus reinos
se creen estrellitas, valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.